tienes que tener algo presente, y es que Dios habla de muchas maneras, e incluso aquellos tipos de mensajes que uno creería, ¿en qué me puede enseñar el Señor? Si de pronto vamos a hablar de un tema como es el Halloween, ¿qué beneficios puedo sacar a mi vida? Pero no tiene la menor idea de lo que Dios te va a hablar. Así que mantente ahí conectado. Cuando comenzamos este tiempo de octubre, inmediatamente nos comenzaron a llegar todo tipo de mensajes acerca de esta pregunta que nos comenzaron a hacer, y es: ¿el cristiano puede celebrar el Halloween? Pastor, ¿está bien ponerle un disfraz a mi hijo? ¿Está bien decorar el lugar donde vivo? ¿Será que podemos los cristianos estar de acuerdo con estas festividades? ¿Hasta qué punto nosotros podemos festejar y hasta qué punto podemos detenernos? Otras personas me dicen: pastor, me voy a levantar en contra del conjunto donde vivo porque en la portería colocaron decoración y yo voy a demandarlos y yo voy a hacer yo no sé qué cosa. Nosotros principalmente, hago una pequeña aclaración: el cristiano no es contencioso. Nosotros no tenemos que estar contendiendo contra las personas porque no piensan igual que nosotros. Cuando nosotros queremos imponer nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar a otras personas, en vez de acercarlos a Jesús, los repelemos de Él. En vez de ello ver a Jesús con ojos de amor y de compasión, ven a Jesús de otra manera. Por eso es importante que este tipo de mensajes no lo predicamos a manera de juzgar, no lo predicamos a manera en que la gente diga: ah, claro, ahí están los aburridos. No, les voy a hablar de unos términos importantes. Y yo decía esto en una oportunidad: será la última vez que predicaré acerca del Halloween, porque en la iglesia ya lo he predicado varias veces. Ya la iglesia sabe cuál es el punto de nosotros con respecto a esto, pero no lo había predicado en medios. Entonces, como quedará grabado, será la última vez que compartiré el punto que piensa Linaje Escogido con respecto a estas festividades. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Y se lo voy a leer de la siguiente manera. Dice la escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Escuche bien, por favor. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo? ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús? ¿Quién es el mayor? Y Jesús le dice: si no se vuelven como un niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿respondió la pregunta? No, porque lo que ellos querían saber es: de todos los que entran en el reino de los cielos, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el que tiene más fotos en el Facebook? ¿Quién es el que tiene más likes en el cielo? ¿A quién sigue Dios? El Espíritu Santo, ¿de quién es fan número uno? Eso es lo que la gente siempre quiere buscar: protagonismo, prioridad, ser el primero en todas las cosas. Y Jesús, cuando les dice: si no os volvéis como niños, no podrás entrar en el reino de los cielos, le está diciendo: a ti no te debe importar ni eres el primero, si eres el segundo, si eres el tercero. Lo único que yo quiero de ti es que entres en el reino de los cielos. Es lo único que al Señor le interesa. ¿Cómo entres al cielo? Podrás entrar en el número 2 millones o en el primero. No importa en qué puesto entres, con tal que entres al reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Escuche bien, por favor.
por favor, escúchenme muy bien. En este tiempo de festividad llamado Halloween, todos los comercios, toda la infraestructura económica se enfocan principalmente en los niños. La prioridad en este tiempo no son los adultos, no son los jóvenes, son los niños. Porque el niño presionar al papá para que le pueda comprar un disfraz, para que pueda decorar su casa, entonces impulsa el comercio a que se hagan las ventas, a impulsar la economía que, por cierto, necesita de este tipo de festividades. Entonces, cuando uno ve que la prioridad son los niños, Jesús sabía que iba a llegar un tiempo en que los niños iban a ser atacados, iban a ser influenciados, iban a ser llevados a tiempos oscuros y terribles para ellos. Por eso escuche bien lo que Jesús dice, por favor, escuchen. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tú puedes recibir a un niño en nombre de Dios o en nombre de Satanás. Yo he tenido la oportunidad de conocer niños que están completamente poseídos por demonios. Tuve la oportunidad de hacer ministración a varios de esos niños, liberación. Y uno creería, ¿cómo un niño que es inocente puede contaminarse de entes demoníacos en su vida? Y es que desde muy pequeño nosotros lo comenzamos a influenciar en el reino espiritual de maldad. Y cuando nosotros los comenzamos a influenciar por ese tipo de métodos, entonces ellos comienzan a abrir desde pequeño puertas a su vida. Y así como un niño puede llegar a una casa siendo bendecido por el Señor, así también un niño puede entrar a una casa siendo maldito por Satanás. Escúcheme bien esto, por favor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molido de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira cómo piensa Jesús de nuestros hijos. Mira cómo piensa Jesús de tus hijos. Que cualquiera que haga tropezar a tus hijos, que cualquiera que haga tropezar a nuestros niños, dijo Cristo, es mejor que se coloquen una soga y se tiren al mar. Esa palabra tropezar es una palabra hebrea que significa escandilato, que es arruinar una vida por una mala conducta o por un mal ejemplo. Cuando yo como padre le doy un mal ejemplo a mis hijos, le estoy arruinando el propósito que tal vez Dios tiene con ellos. Por eso es que nosotros como padres debemos ser astutos más que sabios. La sabiduría es aquella que te ayuda en medio de tus debilidades, pero la astucia es aquella que tú te le anticipas al enemigo lo que quiere hacer. Es como que tú vas por una calle a las 10 de la noche y tú ves un callejón solo y un callejón lleno de gente. En el callejón solito usted ve allá a 3 hombrecitos que se ven bien raros. En ese momento no viene la sabiduría, viene la astucia de tú decir, no me conviene ir por acá, mejor voy por acá. Eso es lo que Cristo quiso decir con aquellos que arruinan la vida de un niño a través de un mal ejemplo. Y en este tiempo, a través de estas festividades, nosotros al ingresar en ellos ese tipo de conocimiento, ese permiso para que puedan acceder a estas festividades, estamos arruinando tal vez el propósito y los sueños que Dios tiene con ellos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra lo voy a decir, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Cuando tú conoces la verdad, hasta ahí empieza tu libertad. Y la libertad no es condicionada. ¿Por qué digo que la verdad es condicionada? Porque pasa en diciembre. Si tú no estrenas el 24, la mayoría de gente se deprime, no son libres. Algo tan efímero como una falta de zapatos el 24 de diciembre los pone a temblar los pies y se endeudan.
Hay gente que se mete unas cargas que paga todo el año con tal de cumplir ese requisito. Y eso mismo pasa en este tiempo. Aquí el alcalde de aquí donde nosotros vivimos puso toque de queda al día de mañana. Pero ¿usted piensa que eso le impide a la gente poder salir? La gente va a salir. Porque la libertad es aquella que nosotros decidimos tenerla o no. Y en el origen del Halloween, les quiero hablar de unos temas importantes, así que quiero que me preste la mayor atención posible. Porque el Halloween tuvo que nacer en algún lugar. Tuvo que originarse en algún territorio. Alguien tuvo que comenzar estas costumbres que hoy o el día de mañana se están festejando en todo el planeta Tierra. Resulta que aproximadamente 300 años antes de Cristo, hubo una comunidad llamada los celtas que vivieron en las Islas Británicas. Eso queda por Europa Occidental. Y esa comunidad tenían costumbres bastante fuertes. Y ellos eran dirigidos por unos sacerdotes llamados los druidas. Eso está en historia. Tú lo puedes investigar y te darás de cuenta que es así. Esta comunidad pequeña de celtas adoraban a un dios llamado Samain, que fue conocido como el dios de la muerte. Y resulta que para nosotros el 31 de diciembre es el último día del año. Pues para los celtas el 31 de octubre es el último día del año céltico. De manera que el 1 de noviembre, como nosotros el 1 de enero, demarca un nuevo año. Entonces el 31 de octubre marcaba el final del año y el 1 de noviembre era el inicio del año céltico. Y los druidas creían, escúcheme bien por favor, que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Por favor escuchen, 300 años antes de Cristo, y compárelo con la realidad de hoy que estamos viendo. Escuche bien por favor. Y si los vivos no proveían toda clase de alimentos a estos espíritus, dice la historia que toda clase de males venían a ellos, de manera que ellos se preparaban el 31 para hacer comida, para hacer fiesta, para hacer decoración, para que el 1 de noviembre les llevaran toda esa provisión a los muertos que habían fallecido. Ellos enseñaban que el Dios de la muerte reunía las almas de los espíritus condenados para meterlos en cuerpos de animales. Y el Señor de la muerte decidía qué animal tomaba a las personas que morían y eran condenados. Entonces, si tú vivías dentro de una comunidad y tú eras la familia Rodríguez, entonces la familia Rodríguez, los sacerdotes druidas le dicen: tu descendencia tendrá un animal que los va a proteger, el toro. Entonces ellos mataban un toro y en toda la puerta colocaban la cabeza del toro, que era el animal que representaba la cobertura de ellos. No sé si me está entendiendo. Escuche bien por favor. Los celtas y los druidas creían que con sacrificios y regalos al dios de la muerte podrían sacar del purgatorio a sus seres queridos para el descanso perpetuo. Si nosotros vemos la Santa Inquisición, de cómo la iglesia romana mató a cientos de miles de personas, ellos argumentaban que si tú querías que tu pariente saliera del purgatorio, porque nadie ni se iba para el cielo ni se iba para el infierno, primero llegaban a un lugar neutro, y a partir de ese lugar, según lo que tú le ofrecieras a los sacerdotes, ellos oraban e intercedían por ti para llevar o a tu familiar al cielo o al infierno. De manera que a Marlon se le moría un familiar y yo era el sacerdote, y Marlon llegaba y me decía: sacerdote, ¿cuánto me cobras por sacar a mi familiar? No, tú dame esto, y yo voy y lo saco del purgatorio directamente para el cielo. Y aquellas personas de escasos recursos que no tenían la capacidad suficiente, ellos le decían: tú eres maldito por Dios y toda tu generación estará en el infierno. Los celtas creían que había una barrera entre el mundo de los humanos y el de los espíritus, que justo el 31 de octubre se rompía esa barrera.
¿Ustedes sabían que lo que es octubre, noviembre y diciembre, las noches son más largas? Usted ve eterna las noches. Ya a las 5 de la tarde ya está oscureciendo. 4:30 he visto en ocasiones que ya está oscureciendo. Porque el enemigo se aprovecha de las estaciones para tomar control de maldad e incluir temor en las vidas de las personas. No sé si me estás entendiendo. Y llevándolo a un contexto espiritual, hay mucha gente que en su vida emocional, espiritual, sentimental, siente que es más larga la noche que el día. Sienten que pelean 14 horas y están felices 3 horas. Y sienten que la escasez viene por 10 meses y 2 meses de abundancia. Y dice: Dios mío, sinceramente en mi vida las noches son más largas y los días más cortos. Y es porque precisamente pasan esta clase de situaciones. Y cuando yo comencé a estudiar este tema, me di cuenta de que el enemigo aprovecha la oscuridad para hacer sus maldades. Si tú ves, el 90% de las violaciones ocurren en la noche. Si tú ves personas teniendo relaciones sexuales, la mayoría es en la noche. Usted ve en los oscuros la gente metiendo droga. Porque la oscuridad se convirtió en un símbolo de muerte. De manera que estos 3 meses usted ve que es cuando se aumenta la tasa de homicidios, se aumenta la tasa de accidentes, se aumenta la tasa de adulterio, de la fornicación, se aumenta la tasa de problemas familiares. Es cuando más licor se vende en todo el año, en octubre, noviembre y diciembre. Es cuando la gente está más loca, es cuando la gente gasta más plata. ¿Por qué? Porque cuando la oscuridad es más grande, es como si se le entregara un poder a Satanás sobre la vida de esas personas. No sé si me está entendiendo, digan un fuerte amén. En Irlanda, qué pena, es el único país del mundo donde el Halloween es una fiesta nacional. Imagínese usted. Y tú te preguntarás, pastor, ¿y cómo esas costumbres de 300 años antes de Cristo hoy las estamos viviendo? ¿Cómo llegó a nuestros tiempos toda esa clase de brujería, de hechicería, de paganismo, de idolatría? Pues resulta que todo empezó por la religión. La religión en búsqueda, porque nosotros no somos religiosos. Si tú eres cristiano y te crees religioso, seguramente no eres cristiano. Porque la religión busca entender la mente de Dios. Y nuestra mente finita, entender los planes y propósitos del Eterno, es una cosa absurda. Entonces, cuando la religión comenzó, no voy a nombrar denominaciones o movimientos, pero cuando la religión comenzó a tener auge, este tipo de secta llamada los celtas comenzaron también a tener un revuelo fuerte. Entonces, ¿qué decisión tomó la religión? ¿Vamos a adoptar costumbres de ellos a nuestras vidas? Lo único que hacemos es cambiarles nombres para que la gente haga esas mismas costumbres, pero en el nombre de Dios. Es como aquel que se toma un vinito. Esta me la tomo en el nombre de Dios. Es como aquel que utiliza el evangelio para condenar a las personas. Es que tú estás utilizando pantalón. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 7, que te vas para el infierno. Utilizan el nombre de Dios para sus asuntos personales, para sus beneficios personales. Y esto fue lo que hizo el Papa Gregorio el Grande, quien decidió incorporar la celebración de los druidas a la iglesia. Y miren las palabras explícitas que este hombre dijo: ellos no deberían sacrificar animales en honor al diablo, pero pueden matar animales a fin de obtener alimento para la gloria de Dios. Es como aquel que le pega a su esposa, ¡pa!, para la gloria de Dios. Es como aquel que echa a sus empleados fuera para la gloria de Dios. Es como intentar destruir a las personas en nombre de Dios y creer que Dios está de acuerdo con mi conducta.
El propósito de Dios nunca es destruir, sino construir. No sé si puedes decir un fuerte amén. Si tú estás en una iglesia donde en vez de avanzar retrocede, sal corriendo. Porque esa iglesia hace rato fue dejada por el Espíritu de Dios. Una iglesia que es de Dios te levanta cuando otros te dicen que están caídos. Una iglesia que es de Dios te dice, tú puedes hacerlo, pero pastor, no puedo hacerlo más. Levántate y síguele creyendo a Dios. Pero este tipo de religiones tratan de adaptar los pensamientos y las costumbres paganas y las traen a la religión para que sus feligreses no se vayan. ¿No es lo que está haciendo la Iglesia Católica? Para ello ya el matrimonio heterosexual dejó de ser natural. Ahora el matrimonio homosexual y lesbiánico, si se puede llamar, ya fue adoptado en la Iglesia Católica como una manera de poder recibir, de poder retener feligreses. Y cuando yo le decía en una oportunidad a una persona, porque me decía, pastor, es que usted tiene que cambiar, usted está mal, y usted está mal, y usted está mal, y es que usted se tiene que dejar corregir. Y yo le dije a esa persona con todo respeto, nosotros nos tenemos que dejar corregir, claro que sí, pero un pastor no se vuelve a las ovejas, son las ovejas quienes se vuelven como los pastores. Dios jamás se va a poner a tu manera, eres tú quien te pones a la manera de Dios. Y cuando tú entiendes estos principios, tú no los vendes, ni están negociables. No importando que estemos en Halloween, mi integridad, mi paz y mi tranquilidad y mi santidad se mantiene. No importando que estemos en tiempo de cuarentena, yo soy la misma persona. No importando las circunstancias que pueden venir, yo soy una persona que tengo dominio propio. Y algo que me llama la atención es que el Papa Gregorio III trasladó la fiesta eclesiástica del 31 de octubre para el 1 de noviembre. Escuche bien, por favor. Y él le colocó un nombre: el Día de Todos los Santos. O sea, cogió una costumbre pagana y la santificó. Qué cosa tan asquerosa. Tomó el paganismo. Es como yo agarrar un poquito de excremento, ponerlo en un lugar, echarle colonia y pintarlo bonito y decirle, mire, cómpremelo. Por fuera estará muy bonito y tal vez en ese momento huela agradable, pero tú te lo llevas para tu casa y no deja de ser el puro excremento. Eso es lo mismo que pasa con este tipo de movimientos que toman costumbres paganas, las llevan a nuestro presente a querernos ver que las cosas son buenas. Y eso mismo sucedió con el Halloween, que significa Hal, Hol, Hef, para poderlo pronunciar como es, que significa la noche de todos los santos. Eso significa Halloween, la noche de todos los santos. Y el 1 de noviembre se convirtió en una costumbre a nivel mundial ir a todos los purgatorios, cementerios de todo el mundo, a llevarle rosas, a llevarle lágrimas, a llevarle a nuestros hijos, a llevar comida a todos estos panteones y pasar toda una noche con aquel muerto, aquel familiar fallecido. Ustedes el 1 de noviembre, el día domingo, ustedes van a ver repleto esos cementerios de personas, llevándole todo tipo de decoraciones, cuando la Escritura dice de la siguiente manera, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Porque según los druidas, tú les llevas alimento a tus familiares como una forma de sacarlos de un lugar y llevarlos a otro. Y escúcheme bien, por favor. Nosotros como familia, hablando de mis padres, perdimos a un hermanito que se llamó Chito, o José David también le decimos. Y mi hermanito murió de una manera muy fea, murió a los 8 años. Y fue muy curioso la manera en la que él murió, porque mis papás, siendo misioneros, estaban construyendo la iglesia y pusieron un portón de madera grandísimo y los albañiles como los obreros como que no lo aferraron bien, y mi hermano hizo así y se le vino ese portón encima.
y lo espichó. Entonces lo llevaron al médico y lo terminaron de matar. Y cuando enterramos a mi hermano, recuerdo que nunca mis padres fueron a visitarlos, jamás. Y un día le dije a mi papá: papi, ¿por qué no vamos a visitar a Chito al cementerio? Y me dijo: porque ahí no está Chito, ya Chito está en la presencia de Dios. Yo voy a visitar a un pedazo de huesos que se lo están tragando los gusanos. No tenía ningún sentido, pero este tipo de costumbres me hacen ver como si esa persona estuviera viva. Y por eso los espíritus inmundos pueden tomar hasta la aparición, así como tomaron la aparición de Samuel cuando fue a consultar Saúl a Jehová y se le apareció Samuel. Fue un demonio disfrazado de Samuel. De la misma manera, Satanás en un cementerio puede tomar la silueta de un familiar o la voz de un familiar y decirte: yo estoy bien, no te preocupes. Y allá está revolcando en el infierno: yo estoy bien, no te preocupes. Como me gustaría que un día le hiciera: vaya a verle 500,000 al pastor, vaya a la iglesia, vaya, congrégase. No, eso no va a decir. Él va a decir es: siga viniendo, no me dejes sola. Porque la manera en que Satanás seduce es a través de los pensamientos y de las intenciones de las personas. Entonces, en este mes de Halloween tenemos unos artefactos o unos mecanismos o unas formas simbólicas, que es esta. Aquí les paso la primera. Ahí lo están viendo. Una calabaza. Esta calabaza se originó. ¿De dónde comenzaron las calabazas? Ustedes ven calabazas talladas por todo el mundo de diferentes maneras y de diferentes formas. Casi la mayoría de calabazas tiene una forma muy demoníaca, como muy atraída a la oscuridad, al oscurantismo. Y entonces, este tipo de calabazas, ¿dónde se originó? Pues resulta que la historia describe que esta costumbre se originó en un hombre llamado Jack. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jack. Ok. Este hombre dice las fábulas o historias que logró engañar al diablo para que nunca pudiera conseguir su alma. Y dice que cuando murió no lo aceptaron ni en el cielo ni en el infierno. De modo de burla, el diablo le lanzó una brasa que nunca dejaría de arder. Y Jack ahuecó un nabo o una calabaza y la talló con la cara del diablo. Y vagó hasta encontrar descanso por toda la eternidad. Entonces él se encontró personalmente con Satanás, puso en él un carbón encendido que nunca se deshació, y él, cuando lo vio, cogió un nabo o una calabaza y talló su rostro. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto esta película. Resulta que este personaje que ustedes ven acá tiene forma de nabo. Nabo es eso. Haga de cuenta esto, pero sin ojos ni esos huequitos. Resulta que este ser, el protagonista de esta película, se llama Jack. Y precisamente esta película la sacaron influenciadas por este tipo de fábulas. Y algo que me llama poderosamente la atención es que siempre Jack quiso ser feliz. Y sustituyó la Navidad, y sustituyó una cosa, hizo crear la otra, hizo crear disensión para él poder tener felicidad y la gente pudiera reconocerlo. Los celtas tomaron esta costumbre en su celebración al dios Samain. Y al final de verano, donde los días son más cortos y las noches más largas, tomaban los nabos y tallaban el rostro del espíritu asignado por los druidas y lo colocaban en sus puertas como amuleto de protección en contra de Satanás. Es increíble que tú quieras matar el mal con el mal. Es como aquel que pegándole a su esposa quiera que ella lo ame. Es como aquel que siendo mal hijo siendo mal padre quiere que sus hijos lo amen. Tú tienes que entender algo, y es que nosotros no vencemos el mal con el mal. Dice la palabra en Santiago que nosotros vencemos el mal con el bien.
¿Quieres sanar el rencor de tu pareja? Dile cuánto lo amas. ¿Quieres sanar el corazón de tus hijos? Dale un abrazo y dile lo importantes que son. Pero este tipo de costumbres me demuestran que quieren matar el mal con el mal. Y es como tú unir positivo con positivo. No va a prender el control, nada va a funcionar, todo se va a chocar. No sé si me está entendiendo, digan un fuerte amén. Ahora, en este tiempo también vemos otras cosas, los disfraces. ¿Dónde se originó esta costumbre de que en octubre los niños se tienen que disfrazar? Bueno, no digo los niños, tengo un tipo de 80 años disfrazado, una tontera, pero bueno. Pero ¿dónde se originó este tipo de costumbres? De que la gente tenga que disfrazarse de algo. ¿Y por qué en el mes de octubre? ¿Por qué no en otra festividad? Pues resulta que esta costumbre tuvo su origen en los chamanes y en los brujos, donde se ponían toda clase de máscaras y pieles de animales para tener una conexión directa con los espíritus. Según los druidas, el disfraz tenía la capacidad de absorber el poder del animal que poseía e ir al mundo sobrenatural y sacar a sus familias del purgatorio. Ellos mataban a los animales, quitaban el cuero de la piel, el pellejo de la piel se puede decir, o el atuendo, o el forro, como se dice, y ellos se colocaban, se disfrazaban de todo ese tipo de animales. En una forma en que mataban a un oso, se disfrazaban del oso, tenían la fuerza del oso. Y de esa manera podía combatir el mal. La palabra de Dios dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. El enemigo sabe perfectamente cómo engañar a las personas con este tipo de costumbres. Dios no necesita disfrazarse, porque cuando tú te disfrazas no está mostrando lo que realmente eres. ¿O cuántas personas tratan de disfrazar su vida con máscaras de felicidad realmente cuando están llorando? Y este tipo de costumbres paganas hacen que los niños, ahí lo pueden ver, hacen que los niños sean el centro de atracción y de atención. Entonces usted ve en los centros comerciales, hoy estaba en un centro comercial, usted ve en cada esquina centro de pinturas. Te pintamos por 5,000, te pintamos por 10,000, se dispara las máscaras y los disfraces. En 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugos desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando yo quiero acceder a la petición de mi hijo, porque está viendo en otros niños que se disfrazan y él no lo hace, y yo accedo a ellos, realmente nunca fui luz, solamente que fui una luz fingida, una luz realmente que alumbra pero no da calor. Pero cuando tú realmente eres luz y tienes a Cristo en tu corazón, sabes lo que a nuestros hijos le conviene. Y cuando tú tienes el discernimiento del Espíritu, te das de cuenta que en el mes de octubre los principados y las potestades es como si se rompiera el reino espiritual y ellos pudieran vagar a la manera en que ellos quisieran. La gente está obsesionada por los zombies, por los muertos, están obsesionadas por los vampiros, están obsesionados de vestirse de toda clase de pudredumbre. Entre más horribles se disfrazan, más profundo llega a la mente de las personas. Y también vemos en este tiempo una palabra que los niños pronuncian cuando van a un lugar a pedir dulces. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles? Porque es que yo también cuando pequeño lo hice. Mis papás de pronto, no sé si por desconocimiento o la verdad no sé, pero nunca nos enseñaron qué significaba Halloween. ¿Y por qué ellos nos decían: cuidadito, yo te veo que te disfrazas? Y es que yo a usted lo veo, Israel, y vas a ver cuántos pares son 5 moscas, me decían. Y yo realmente no sabía por qué me decía esto. De manera que yo a las 10 de la noche nos acostábamos a dormir y yo me volaba con mis hermanos por la ventana. Para irnos a los negocios, nos poníamos una máscara, entrábamos al negocio y decimos: triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí.
y si no me das, te corto la nariz. Esta palabra tricky, que realmente es una palabra trick o treac, significa trato o truco. O sea, lo que los niños van a las tiendas es a ofrecerles o un trato o un truco. Si me das dulces, tenemos un trato. ¿Y cuál es el trato? No te voy a hacer maldad. Vas a seguir en paz. Tu familia no va a tener escasez. Pero si no me llegas a dar lo que yo te estoy pidiendo, te haré un truco. Te haré una maldición. Te haré un hechizo. Te haré una brujería. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa con sus disfraces y les decían trick o treac. Escúchame, llega a la casa de Néstor, la tocan y sale Néstor, a la orden, trick o treac. Trato o truco, tú escoges. Y el diablo es tan miserable, porquería y degenerado, que utiliza a los corazones más inocentes para hacer tratos o trucos en contra de las personas. Lo peor que una sabandija, que un asesino, que un degenerado puede hacer es utilizar a un niño para sus beneficios delictivos. Es lo peor que una persona puede hacer. La mente más dañada solamente puede ocurrírsele utilizar a un niño como un objeto de trato o truco. Y es increíble cómo los padres, no sé si es inconsciencia, no sé si es desconocimiento, no sé si es por falta de madurez, visten a sus hijos con disfraces. Y ellos mismos están de acuerdo a decirle, mi amorcito, vámonos tempranito. Acuérdate de la frasecita. ¿Cómo es la frasecita? Tricky, tricky, Halloween. Y el pobre niño inocente, en el desconocimiento de lo que está diciendo, llega a esos lugares a hacer un trato o a hacer un truco. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tú no puedes decir que andas con Dios, pero aprueba las costumbres paganas que el diablo te ofrece. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un hombre llamado Anton LaVey, que es el que les voy a mostrar a continuación. Este hombre fue conocido como el sacerdote del culto satánico. En muchas comunidades se conoció como el Papa Negro o el Papa del Satanismo. Y este hombre contribuyó a la escritura de la Biblia satánica y él la tradujo en varios idiomas. Este hombre llamado Anton LaVey, que gracias a Dios ya no está aquí, dijo estas frases: en la fecha de octubre, Satanás está más vigente que nunca. Todo el año la iglesia satánica nos preparamos para este evento magistral en donde podemos conocer a Satanás cara a cara. Es impresionante que el enemigo utiliza el 31 de octubre y el 1 de enero como una puerta para mostrarse cara a cara. Si esto no fuera malo, los satanistas no reconocieran que ese día se sienten libres como palomas. Y termino con esto. Primera de Corintios 10:20 en adelante. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
Hoy es el día de tomar decisiones radicales. Hoy es el día de decidir: obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres. Llámeme anticuado, llámeme antisocial, llámeme lo que a ti se te plazca, pero al día a día y a la noche noche. En este ministerio, lo que es malo, en este altar lo predicamos, lo profetizamos y lo declaramos. Y Halloween, y lo digo públicamente, Halloween es una fiesta pagana encomendado a los principados, a las potestades, a los huestes y a los gobernadores de maldad. Los brujos, los chamanes, los hechiceros, los agoreros están felices en este tiempo, viendo cómo la gente se disfraza, viendo cómo las porterías están llenas de telarañas, de cucarachas, de una cosa, de la otra. Ellos son felices saliendo el 31 de octubre y viéndote a ti cómo disfrazas a tu hijo de una cosa, cómo lo disfrazas de otra cosa. Ellos son felices como tú apruebas lo que Dios aborrece. Y hoy es el día de tomar decisiones. Y yo sé que muchos se levantarán en contra tuya y te dirán: esto es fanatismo. Esa es la palabra que más uno escucha en ese tiempo. Son fanáticos porque no celebran Halloween. La verdad es que si este ministerio intentara agradar a las personas, no estaríamos donde estamos, porque predicamos la verdad del evangelio. Y ojo que no solamente te hablé versículos, te hablé de historia. Porque si lo que tú celebras no buscas el origen, entonces tú estás celebrando a ciegas. Es como que vente Néstor y Cilia. Corre por favor. A ver, corra. A ver, aquí tenemos estas dos maravillosas columnas de nuestra iglesia. Ahí están. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan de casados? 32. 32 años. ¿Todavía contenta por esa decisión? Amén. Bueno, imagínate tú que te topas con Cilia un viernes. No la saludas, no le preguntas nada de ella, no le dices de qué familia viene, qué costumbres tiene, qué proyectos tiene, cuántos años tiene. No. Tú llegas y le dices: me quiero casar contigo. ¿Tú qué pensarías, Cilia? Nunca lo has conocido, de repente se ven, van por el mall y: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Tú qué le dirías? Estás loco, chico. ¿Cómo se te ocurre si yo a ti ni te conozco? Pues es lo mismo que yo le digo a ustedes. ¿Cómo se le ocurre creer que algo es bueno sin primero buscar el origen de dónde empezó? Es como que tú te estás casando con alguien que ni siquiera lo conoces, no sabe sus gustos, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y eso es lo que mucha gente hace en estos tiempos. Se comprometen sin conocer el pasado. Y dice alguien por ahí: el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y cuando tú entiendes esta verdad, a ti no te cuesta decir no. Nosotros no celebramos Halloween, no disfrazamos a nuestros hijos. Estamos en desacuerdo con esto, completamente en desacuerdo con esto. El diablo hoy está siendo destapado. Hoy la caja de Pandora se está abriendo. Hoy los principados y las potestades están siendo avergonzados, porque hace más de 2500 años Cristo los venció en la cruz del Calvario. Y hoy les estamos diciendo a esos principados y potestades: en este mes de octubre no habrá gente entregada al paganismo, ni a la idolatría, ni a cualquier tipo de mal que Satanás quiera encomendar. Nuestros hijos y nuestra generación solo tienen un dueño, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y alguien tiene que decir un fuerte amén. Así que ahí donde estás, ponte sobre tus pies, cierra tus ojos y dile al Señor de la siguiente manera: perdóname si fui ignorante, Señor, porque yo sé que hay personas que están escuchando este mensaje que tal vez ya tenían listo en el perchero el disfraz para mañana.
Y dile al Señor, perdóname, porque la verdad es que por lo general la presión de este mundo me hace ceder. Y yo te entiendo que las presiones muchas veces nos hacen hacer cosas que desconocemos si son verdad o son mentiras, si nos convienen o no nos convienen. Así como hay jóvenes que con tal de atraerle a cierto tipo de personas acceden a hacer cosas que no están de acuerdo, acceden a probar drogadicción solo porque el amigo le dice, si no lo haces eres yo no sé qué. Padres que acceden a este tipo de eventos porque tienen amigos que los van a despreciar, que te desprecie quien quiera. El verdadero amigo te apoya, el verdadero amigo está contigo, el verdadero amigo no busca hundirte en el pecado que tal vez él está, todo lo contrario, tú como amigo, tú lo sacas de esa vida de oscuridad. Así que dile al Señor, necesito que abras mis ojos para ver. Señor, quita de nuestra vida toda ceguera espiritual. Señor, reprendemos de nuestra vida toda ceguera espiritual que Satanás en este tiempo ha puesto para meternos pensamientos que no son. Señor, reprendo el día de mañana toda brujería y hechicería. Señor, guarda a nuestros hijos. Presenta a tus hijos ahí donde estás. Espíritu Santo, guardamos a nuestros hijos de todo espíritu de muerte que quiera tomar el control en este tiempo sobre ellos. Satanás, los niños no te pertenecen. Ellos son los mayores en el reino de los cielos. Y hoy cubrimos a cada niño de este ministerio Linaje Escogido. A cada padre inconsciente lo llamo a la reprensión y a la exhortación. Corrígete. No sigas haciendo y tratando de tentar al Rey de Reyes con tus pensamientos y tus acciones. Toma conciencia de lo delicado que es este tiempo de oscuridad. Y no dejes que tus hijos prueben inmundicia. No dejes que tus hijos sean partícipes de estos tiempos de Halloween. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra generación está cubierta con la sangre de Cristo. Y que a partir de hoy hay cobertura espiritual. Ángeles descienden alrededor de la niñez del mundo, guardándolo de toda muerte, de todo pensamiento de suicidio, de todo pensamiento de maldad. Y declaramos liberación y victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos, dale ese fuerte aplauso a Cristo. Fuerte, fuerte.